Queridos amigos, esta guerra no se ha acabado. Yo creo que recién empieza. Vamos a explicar hoy por qué. Primero, bueno, dejemos una cosa clara. Este conflicto con Irán no tiene un respaldo del pueblo estadounidense. Yo creo que a diferencia de la fiebre bélica post 11 de septiembre, recuerdan, ¿no? Cuando casi pues el 90% de los estadounidenses apoyaban la invasión de Afganistán y más tarde pues la guerra de Irak. Todo esto impulsado, lo sabemos, por una campaña mediática masiva de fabricación de consentimiento, ¿no? Yo creo que hoy no hay apoyo popular para una guerra contra Irán. Por lo menos eso es lo que dicen las encuestas más serias. De hecho, hay una de YouGov que muestra que solo el 19% de los estadounidenses apoyaba bombardear Irán. El 19%. Esto es un contraste brutal con el pasado, cuando, digamos, la clase liberal y los medios mainstream respaldaban fervientemente pues, las aventuras militares de Bush hijo, ¿no? Esta vez, el pueblo estadounidense no está comprando esa narrativa belicista. Y ustedes saben que Trump, pues evidentemente le importan las encuestas y mucho. Entonces, ¿por qué este hombre se metió allí? ¿Por qué Trump de alguna manera se presentó como el hombre que iba a salvar la situación? Sobre todo teniendo en cuenta que él era el candidato antiguerra, pero terminó ordenando pues un ataque contra Irán. Y la pregunta es ¿por qué? Yo creo que aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esto es muy debatible, todo lo que vamos digamos, a tratar de analizar hoy. Esto no fue un movimiento impulsado por una estrategia estadounidense clara, ni mucho menos. Eh, yo creo que más bien ahí es eso el resultado de una presión intensa y calculada desde Israel. Desde Israel. De hecho, según fuentes dentro de la administración de Trump, hay figuras clave como el director del Mossad, David Barnea, y Ron Dermer, que es considerado el cerebro detrás de Netanyahu, que trabajaron incansablemente detrás de escena, junto con el director de la CIA, John Ratcliffe, y el general Michael Kurilla, comandante del CENTCOM, a quien muchos conocen como el general favorito de Israel. Bueno, presentaron pues a Trump informes de inteligencia que, francamente, eran pura ficción. Estamos hablando de engaños sobre armas de destrucción masiva. Ustedes conocen bueno, el mismo cuento de Irak, ¿no? Que por supuesto superan en absurdidad, digamos, incluso los que se usaron para justificar la guerra de Irak. Mucho más absurdos, de hecho. Y esas mentiras pues afirmaban que Irán estaba a punto de convertirse en una amenaza nuclear inminente y bueno, convencieron a Trump y a su círculo interno de bombardear las instalaciones nucleares de Fordo, de Natanz, además de Isfahán. Y aquí está el truco, ¿no? Porque en realidad Trump no quería esta guerra. Sabemos, conocemos un poco de la mentalidad del que de alguna manera han expresado la gente más cercana a él, gente que trabajó con él, escritores, analistas, psicólogos. Y bueno, se han llegado, digamos, a una conclusión bien generalizada de que este hombre no es un presidente belicista, por lo menos no por naturaleza. Este es un tipo que quiere ser querido, quiere ser visto como un líder mundial histórico. Tal vez uno de sus mayores sueños es ganar el Premio Nobel de la Paz. De hecho, Pakistán lo nominó, ¿no? para un premio justo antes del ataque a Irán, lo cual es muy irónico. Pero su objetivo pues era ejecutar un ataque rápido, un golpe efectivo, algo que él pudiera vender como una victoria espectacular. De hecho, lo llamó, como saben, la Operación Martillo de Medianoche. Un nombre que suena más, pues, como que a una película de Hollywood que a una estrategia militar seria. La idea era que Estados Unidos e Israel pudieran declarar victoria. Irán respondería de manera simbólica, digamos, para salvar las apariencias, y todos se irían a casas contentos. Qatar, digamos, como mediador diplomático, incluso de hecho, bueno, lo saben, facilitó un alto al fuego tras el ataque iraní a la base de Al Udeid. Y eso fue más que, digamos, un gesto controlado, ¿no? Más que una, digamos, una escalada real. De eso creo que todos quedamos claros, ¿no? Trump pensó que ya había diseñado pues una solución perfecta, un golpe, un alto al fuego y todos estarían felices.
Pero aquí está el problema, eso no funcionó. De hecho, los informes de inteligencia estadounidenses, respaldados por fotos de satélites de Maxar y declaraciones del propio gobierno iraní, bueno, confirman que las instalaciones nucleares de Fordo no fueron destruidas. Lo hemos visto también en los medios liberales, bueno, machacándolo cada vez que pueden, ¿no? El arsenal de uranio enriquecido al 60% de Irán pues sigue intacto, escondido en algún lugar del país. Y eso es un desastre para Trump, porque ahora, bueno, enfrenta ciertamente un escándalo, ¿no? Él se va a pegar a su narrativa como pueda, pero como digo, los medios liberales lo están atacando por el fracaso del ataque y hay una presión que está creciendo desde dentro de su propio partido, especialmente de los senadores, congresistas cultivados para AIPAC, como saben, el Comité de Asuntos Públicos estadounidense israelí, para que regrese y termine el trabajo. Lindsey Graham, por supuesto, es uno de los más visibles. Entonces, esa narrativa del fracaso podría ser una trampa para empujar a Trump, evidentemente, a una postura aún más beligerante, algo que él personalmente, pues yo creo que no desea, pero que Israel y que sus aliados en Washington están desesperados por lograr. Más guerra. Entonces, claro, tenemos que hablar de cómo Israel logró meterse tan profundamente en la toma de decisiones de la Casa Blanca. Esto no es algo nuevo, esto viene post John F. Kennedy. De hecho, hay una grabación de una reunión, esto es ya reciente, estamos hablando de estos días de Trump. Hay una grabación de una reunión privada de la gente del AIPAC, de AIPAC, con congresistas donde el nuevo director ejecutivo, el nuevo CEO de la organización, Elliot Brand, se jactaba de haber cultivado, decía él, a figuras claves de la administración Trump. Estamos hablando de nombres como Marco Rubio, Mike Waltz, sobre todo John Ratcliffe, que es el director de la CIA. Según Brandt, AIPAC, bueno, no solamente financia las campañas de esos políticos, sino que los presiona para que vean el mundo a la manera de Israel. Bueno, yo creo que muchos de ustedes ya conocen esta historia. Eso es crucial porque todo esto explica cómo personas como Ratcliffe, no es cualquier individuo, el director de la CIA, sabemos que es un abogado de un pueblo muy pequeño en Texas, sin realmente experiencia significativa en inteligencia, termina en posiciones de tanto poder. Ratcliffe, de hecho, por ejemplo, él mintió sobre su papel como fiscal en un juicio politizado contra líderes musulmanes en Dallas. Un caso influenciado directamente por el Mossad, de hecho, ¿no? Entonces, claro, ese historial lo hizo un candidato perfecto para ser, digamos, moldeado por los intereses israelíes. Y Trump, que valora pues la lealtad ciega, lo puso ahí como director de la CIA sin darse cuenta de que en realidad es leal a Israel, no a Estados Unidos. O sea, hay otro detalle fascinante también ahí, que es cómo figuras como Tulsi Gabbard, como sabemos, directora de Inteligencia Nacional, fueron marginadas de todo ese proceso, en principio, ¿no? Gabbard, conocida por su postura no intervencionista, ella presentó un informe de inteligencia en marzo que dejaba claro que Irán no tenía un programa activo de armas nucleares, algo que los directores de inteligencia pues han dicho consistentemente desde el año 2012. Imagínense, esto no es nada nuevo. Pero en las reuniones claves, de hecho hubo una en Camp David donde Ratcliffe usó la famosa, él usó una metáfora, hablando de fútbol americano, bien ridícula por cierto, para tratar de convencer a Trump de bombardear a Irán. Entonces él estaba comparando el ataque de Irán con un equipo que está ya a punto de anotar en las últimas yardas, anotar un touchdown, y ya faltaba ahora ese toque, pues, no un empuje. Gabbard no fue invitada allí. Cuando Trump, de hecho, la desautorizó públicamente, diciendo, a mí no me importa lo que piense Tulsi Gabbard, ahí quedó muy claro que los halcones pro-Israel pues ya tenían el control. Muchos recordarán ese video, lo colocamos en el Mercurio Ahora Nunca, en el Twitter, ¿no? Y luego está el papel de los medios y las bases de Trump, porque eso es importante. La gente de Fox News, como saben, yo creo que fue prácticamente la única cadena que apoyó el bombardeo, como que apelando pues a los votantes republicanos, sobre todo los más grandes, ¿no? Pero la base MAGA, esa que apoya a Trump por su retórica anti-establishment, esa no estuvo nada entusiasmada con esta guerra, nada. Y fue crítico todo lo que sucedió hoy esas semanas, ¿no? Entonces, claro, había una especie de giro irónico, porque Trump, yo me acuerdo, se burlaba de John McCain y de su belicismo durante su primera campaña,
y ahora parece estar canalizando el espíritu de John McCain, que es un neocon, ¿no? Ahora con su Bomb Iran, ¿no? Bombardeen a Irán. Por eso le digo, no confíen en los políticos, no importa si es Biden o Trump. Al final siempre buscan una manera de romper sus propias palabras y de romper las promesas que hacen, ¿no? De engañar a la gente al final. Pero yo creo que aquí está lo más alarmante. Israel no va a dejar que esto termine aquí. Evidentemente Israel, ya los israelíes de hecho han dicho, ¿no? Que esta fase no ha terminado y que planean continuar atacando, probablemente en operaciones encubiertas en la zona gris para mantener, digamos, la negación plausible. Ellos dañaron significativamente las defensas antiaéreas y los lanzadores de misiles balísticos de Irán. No tanto como afirman, pero lo dañaron. Pero Irán, por su parte, está trabajando con China y con Rusia para reconstruir esos sistemas de defensa. Lo que significa que Israel, pues, está en una carrera contra el tiempo. Aquí, ¿no? Si Irán logra fortalecer sus defensas, pues la ventana de oportunidad para Israel se va a cerrar. Y aquí es donde ahí entonces entra la presión sobre Trump para volver a atacar o para permitir al menos que Israel lo haga con apoyo estadounidense y eso se vuelve muy peligroso. Hay otro punto crítico que es la narrativa de que las instalaciones nucleares fueron destruidas. Eso es clave para mantener el alto al fuego. Si se acepta que el ataque fracasó, que creo que por ahí van los tiros, pues ya lo están sugiriendo los informes de inteligencia y los medios. Entonces Israel y los aliados de Israel que están en el Congreso norteamericano van a argumentar una amenaza nuevamente de arma nuclear iraní. Va a seguir vigente eso y va a justificar más ataques. Eso va a poner a Trump, por supuesto, en una posición imposible porque, bueno, si él acepta el fracaso, pierde credibilidad. Si insiste en la victoria, Israel lo va a acusar de no haber ido lo suficientemente lejos. El vicepresidente Vance, como sabemos, parece por ahora como que es el único en la administración que está trabajando para mantener este ataque como algo de una sola vez, ¿ok? Y preservar el alto al fuego. Pero su influencia está en duda frente a estos halcones pro-israelíes. Realmente, si hubiese sido realmente influyente, no hubiese ocurrido el primer episodio. En resumen, amigos, tenemos aquí un cuadro de manipulación descarada. Israel, a través de su lobby en Washington, de su inteligencia, de sus aliados en la administración Trump, ha logrado empujar a Trump y a Estados Unidos, por supuesto, a una guerra que nadie quería en ese país, salvo el grupo que les comenté. Y Trump, en su deseo de complacer y proyectar fuerza, bueno, cayó en la trampa, pensando que podía salirse con la suya, ¿no? Con una victoria, digamos, de un ataque rápido y una victoria simbólica. Pero eso abrió ya una caja de Pandora. Y ahora las consecuencias, pues, digamos, un alto al fuego muy frágil, una presión creciente para escalar el conflicto y un Irán que no se doblega y todo eso va a definir, pues, lo que queda de su presidencia. Este no es el fin de la guerra contra Irán. Yo creo que apenas el comienzo. Es una situación mucho más peligrosa. Recuerden que Netanyahu está hablando de esto hace 40 años, que quieren bombardear Irán. Hace 40 años, no 10, ni 20, ni 30. 40 años. No crean que van a llegar aquí así nomás, ¿no? Por cierto, Trump sigue negociando, porque fíjense que antes de ayer, bueno, decía que había que parar el juicio político, este juicio por corrupción a Netanyahu, un juicio que empezó en el 2019, 2020. Había que pararlo porque era una cacería de brujas, ¿no? Como tratando de, estoy seguro, pues de negociar con Netanyahu. Mira, hombre, te voy a ayudar a que no te sigan enjuiciando, pero ya para esto, ¿no? Porque estás poniendo en riesgo mi credibilidad. Por supuesto, Israel va a seguir moviendo los hilos dentro de los Estados Unidos y seguramente también va a seguir teniendo una influencia enorme sobre Trump. Y están todos atrapados en un juego que en el fondo no controlan. Creen que controlan, pero no controlan. Fíjense estos tweets que les voy a mostrar para que se den cuenta por qué creo que esto apenas empieza. Por cierto, saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Abrazo grande a todos. Vean esta. Este es, bueno, ya conocemos al impresentable Lindsey Graham diciendo, no sé dónde se encuentran las 900 libras de uranio enriquecido, ¿no? No sé dónde están actualmente, pero no formaban parte del objetivo establecido. Básicamente lo que está diciendo, amigo, esto no va a terminar. Olvídense de eso, que esto apenas empieza. Eso
Eso fue publicado en el Twitter de nosotros hace 20 horas, básicamente. ¿Ok? Y ahí veían que Trump, bueno, ha pedido la cancelación inmediata del juicio por corrupción contra Netanyahu, calificándolo de cacería de brujas, ¿no? Describiendo a Netanyahu como un héroe y un guerrero, ¿no? Que lideró a Israel en una victoria histórica contra Irán. Eso fue un mensaje que él publicó en el Truth Social y recuerden que ese juicio empezó en el 2020 y es un juicio por abuso de confianza y soborno, ¿no? Por supuesto, favores políticos y acuerdos de medios. Eso no se le olvida ya a la gente adentro de Israel. Entonces, está como Trump tratando de usar su influencia para incidir en la justicia israelí, ¿no? En todo caso, bueno, estamos viendo muchas cosas estos días, todos los días hay algo nuevo, pero quiero mostrarle el tema de los de Israel porque es bueno que entendamos que esto no va a parar aquí. Les voy a mostrar otro, me voy a venir un poco más arriba. Este está muy bueno, por cierto, este video que pusimos totalmente en español. En el Mercurio Ven intentamos poner muchas cosas en español para que, bueno, no haya excusa de que no lo vi porque los subtítulos y no sé qué, ¿no? Por cierto, esto interesante, el doctor Jalife estaba hablando ahora de que estamos ya en una, o muy cerca, o está en marcha la ucranización de México. Y la verdad es que es peligroso porque, mm, bueno, acuérdense que esta gente quiere guerra y está Lindsey Graham también diciendo que sí, que ciertamente pues hay que entrar a los Estados Unidos. No es algo nuevo tampoco, lo está diciendo hace tiempo. Fíjense, les quería mostrar entonces, me van a perdonar que baje tanto con esto, que baje tan rápido esto, quizás un poco molesto, pero quiero ubicar el tema de lo de Israel. Bueno, fíjense, esto es hoy. El ministro de Defensa israelí, Katz, dice que Teherán debería entender que la operación León Ascendente fue solo el comienzo. La paz de Trump ya tiene fecha de vencimiento. Eso le agregué yo, pero en todo caso estoy ya casi convencido que así será. Fíjense que Trump, inmediatamente que el ministro publica eso, dice, pone un mensaje diciendo que no va a dudar en bombardear nuevamente Irán si la inteligencia confirma que su enriquecimiento de uranio alcanza un nivel que genera una seria preocupación mundial. Ya prácticamente como diciendo, bueno, esta historia viene con otros capítulos. Por cierto, está interesante este tweet, ¿no? Que publicamos hoy. Recuerden, en solo 11 días, Estados Unidos consumió, dicen que entre el 15 y el 20% de su arsenal mundial de misiles THAAD. Eso para defender a Israel de los ataques iraníes, ¿no? Eso tuvo un costo en esos días de $800 millones. Lo del dinero es lo de menos porque lo imprimen. Pero lo que no pueden imprimir son esos misiles. Para reponer esos misiles van a necesitar muchas tierras raras chinas, muchas. Y fíjense que es bien curioso porque, como digo yo, no, Estados Unidos puede imprimir dólares, pero no tierras raras. Por eso que vimos a Scott Bessent estos días diciendo, hablando de un acuerdo con China, que hay que tratarse de manera cordial con China, porque es la segunda economía del mundo y tenemos que conseguir un respeto mutuo, ¿no? Y hablaba de que vienen acuerdos donde se van a bajar las tarifas pero también se va a reiniciar el flujo de tierras raras de China a los Estados Unidos. Por eso les digo, amigos, Estados Unidos nos venden la idea de que es imparable, que no necesita de nadie. Bueno, aquí todo el mundo necesita de todo el mundo. Entonces, pueden imprimir todos los billetes que quieran, pero no pueden imprimir materias primas, no pueden imprimir puentes, no pueden imprimir carreteras, no pueden imprimir portaaviones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque bueno, como les digo, esto recién empieza. Aquí veían lo que decía de Lindsey Graham, esto fue ayer con Pam Bondi hablando de México y le preguntaba a ella, ¿México está ayudando con el tema de las drogas? Y básicamente tragó fuerte y dijo que no. Y bueno, ahí se pusieron en una conversación donde Graham dijo, bueno, vamos a tener que ir nosotros mismos tras los carteles con o sin la ayuda de México, ¿no? Básicamente como diciendo, vamos a invadir, porque esto no puede seguir así. Bueno, amigos, fíjense, quiero compartirles, perdonen que estoy aquí. Sí. Quiero compartirles ahora una entrevista que le hice a un escritor argentino que ya ha publicado 2 libros sobre Trump. Porque yo siento que es muy importante entender a este hombre. Le quedan 3 años y medio de mandato. Ya sabemos que gobernó su primer mandato. No fue, digamos, no tenía ni el equipo, yo creo que tampoco el entendimiento real de lo que había detrás de la Casa Blanca, pero ahora es otra historia.
Entonces, invité a Theo Bloch, como le digo, es un escritor argentino que ha publicado ya 2 libros sobre Trump. Él tiene una muy buena opinión sobre Trump, pero no deja de ser oportuno analizar estos temas, hablamos del globalismo, muchas cosas que yo creo que, y de hecho quedamos pendientes para hacer una segunda entrevista, porque creo que la misión es buena, ¿no? Tratar de entender a este hombre quizás nos ayude a conocer a dónde estamos parados. Estamos hablando del jefe de la primera economía mundial y, bueno, sabemos, de la primera potencia, todavía de la primera potencia del mundo, y un hombre que quiere cambiar las cosas. Evidentemente, tú puedes decir de todo de Trump, pero de que las quiere cambiar, las quiere cambiar. A favor de una élite que está detrás de él, ya eso es otra discusión, pero lo quiere cambiar. Y está de alguna manera reseteando muchas cosas y esos cambios nos van a afectar. Así tú estés en Puerto Rico, como estés en Salvador, o estés en Sao Paulo, Brasil, o estés en Vietnam, o sea, da lo mismo. ¿Okay? Bueno, vamos a ver esta entrevista, espero que la disfruten y, y nos vemos al final de la entrevista. Bueno, hoy vamos a hablar de Donald Trump. Tenemos con nosotros a un escritor, autor pues de un libro que tiene 2 tomos sobre Donald Trump, Trump contra el globalismo, tomo 1 y tomo 2. Hablo de Theo Belloc, quien, bueno, nos acompaña, y yo no había hecho un programa realmente sobre Trump y sobre su personalidad ni sobre su ideología, si es que la tiene. Tuvimos que esperar que llegara este momento de la guerra para hacerlo. Y bueno, hemos invitado a Teo para que nos acompañe un poco a dar un paseo sobre ese tema. Bienvenido, Teo. Te ruego un saludo a nuestros suscriptores y por supuesto agradecerte que nos acompañes. Hola Antonio, ¿qué tal? Un gusto tenerte, bueno, que me hayas invitado en tu programa. Valoro mucho tu trabajo y bueno, encantado esta posibilidad de poder brindar una visión de Trump que por ahí no es tan usual ver, ¿no? Sí, bueno, fíjate, por cierto, amigos, los invito a la página, al sitio web teoriasoberanista.com, que ahí van a encontrar pues todo lo relacionado a Teo Bello, que a lo que viene, digamos, proponiendo en cuanto a su teoría, y ahí también está el libro, ¿no? Trump contra el globalismo. A ver, Teo, ¿qué te parece si arrancamos un poco haciendo un análisis, sobre todo del comportamiento de Trump en estos últimos meses, ¿no? Quizás para ti sea más fácil explicarlo. Hemos estado viendo, bueno, como una especie de regreso al mercantilismo, tarifas, aranceles, negociaciones y, bueno, un pequeño paseo de 12 días por una guerra en donde parecía pues que estaba perdiendo el control y que estaba actuando en nombre pues de un país extranjero, de Israel, y pareciera que por ahora ese capítulo se ha cerrado por ahora, ¿no? Eso yo estoy seguro que le queda muchos capítulos más adelante. Danos un balance, ¿no? De un poco estos primeros, ¿cuántos? 5 meses Seis ya meses, de, 6 meses prácticamente, 6 meses. sí. Sí, ya estamos en julio prácticamente. 6 meses de Trump en el poder. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cuáles son las cosas de las cuales realmente deberíamos agarrarnos y prestarle atención? Adelante. Sí, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que Donald Trump está sufriendo una campaña de desprestigio y propaganda negativa más tremenda de todos los tiempos, solamente comparada a la de su primera administración. Recordemos que en el primer mandato él estuvo atrincherado, digamos, en el poder, soportando toda clase de ataques por parte de lo que se llama el Estado profundo, golpes de Estado blando, guerra psicológica, intentos de magnicidio. Esto no debe pasar por alto en el análisis porque es muy importante tenerlo siempre presente que es algo anómalo en los Estados Unidos, que el mismo sistema justamente combata a su propio presidente, al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Esa es la primera tema a tener muy en cuenta, ¿no? Los medios de comunicación masivos se han ensañado con su figura y bueno, en esta oportunidad eh, me doy la posibilidad de defender racionalmente algunas de sus políticas, bueno, justamente desde un punto de vista muy particular. ¿Por qué particular? Porque al momento de analizar a Donald Trump, tenemos que tener en cuenta desde qué óptica uno analiza al personaje político, en este caso el presidente de los Estados Unidos.
Generalmente lo que vemos en los medios de comunicación son perspectivas muy ideologizadas, generalmente progresistas, bueno, y obviamente van a tener en contra a Trump y hacerle la propaganda negativa. También, desde el punto de vista liberal económico, también ha recibido muchas críticas en cuanto a lo económico. Pero bueno, la perspectiva que yo adopto es desde el soberanismo, el patriotismo y por supuesto desde el antiglobalismo, que bueno, desde el 2001 ya adopto esa posición, porque por vivencias, yo soy de acá de Argentina y bueno, en mi país, en el 2001 fue una de las crisis más grandes financieras y políticas que tuvo Argentina y bueno, desde ese momento empecé a investigar y adentrarme en todas las estructuras de poder global y, y, bueno, todos los temas que muchas veces quedan en el underground de los análisis políticos. Bueno, recordemos en el 2016, Donald Trump estaba emergiendo como figura política y, y en ese momento el progresismo era hegemónico. Eh, Totalmente hegemónico. Solamente en Occidente estaba, podríamos nombrar a Vladimir Putin como una resistencia a las medidas progresistas, pero todos los países de Occidente estaban sometidos bajo esa óptica realmente asfixiante, ¿no? Bueno, ahora actualmente se ha roto, ha venido a desafiar toda esa retórica, digamos, progresista y globalista, ¿no? Debemos tener justamente muy presente que la gran amenaza de nuestro tiempo es el globalismo. Eh, en los libros, a ver, yo voy a mostrar, tengo acá, este es el tomo uno, ¿verdad? Ahí se ve, Sí. y el tomo 2, ¿no? Con 700 citas al pie, son una investigación que comenzó con una hipótesis, ¿no? La hipótesis de si este personaje era realmente globalista, era antiglobalista, si era una disidencia controlada. Bueno, desde ese punto de vista se empieza a analizar a este personaje, realizo un estudio de su figura y bueno, es notable cómo los medios de comunicación masivas iniciaron con las fake news. Desde aquel momento fue muy notable cómo las fake news, que son las noticias falsas, crearon un Trump falso, ¿verdad? Eso actualmente se ha intensificado. Disculpa, Teo, ¿tú estás convencido hoy que Trump no es un globalista? Totalmente convencido, totalmente convencido. Es Y lo mismo piensas antiglobal. y lo mismo piensas de la gente de Vox y de Orbán y de estos tipos. De Donald Trump, que yo lo he analizado, estoy convencido que es antiglobalista. Ok, de los otros no tanto. Orban, Orban es bastante cercano a la línea de Trump, Vox también, pero ninguno llega a ser tan antiglobalista como Donald Trump. Por supuesto, en nuestra América hispana no hay nadie ni parecido ni cerca, ¿no? Yo particularmente no veo una figura como de Trump ni de cerca. Hay algunos personajes, bueno, que intentan parecerse, pero desde posturas de la vieja derecha ¿Como y quién? una... ¿Cómo? ¿Como quién? El mismo presidente de la Argentina actual. Y bueno, Sí. adopta una postura, si bien de derecha, está, digamos, dentro de lo que se considera de derecha liberal, anarcocapitalista, que bueno, en Estados Unidos no está visto como la nueva derecha, si bien acá se promociona como de nueva derecha, Sí. porque se opone al progresismo, allá en Estados Unidos, si bien ha recibido cierto apoyo de Trump,
está muy lejos todavía de ser lo que es Trump. Sí, viéndolo desde lejos me parece que uno va en una dirección y el otro en otra, ¿no? Por lo menos en lo económico, porque Trump se está Por supuesto. devolviendo, Trump se está devolviendo al proteccionismo, al mercantilismo, y esto me sigue hablando de libre mercado y de un montón de cosas que evidentemente ya no funcionan, o por lo menos para Trump no funcionan, ¿no? Exactamente. Lo que tenemos que tener en cuenta, que utilizo en el libro también, es realizar un marco conceptual, ¿no? Muchas veces veo que en las entrevistas que das por ahí a Stulin, bueno, él habla también de la importancia de los marcos conceptuales y bueno, falta un lenguaje para definir realmente lo que es el globalismo, porque es una idea algo nueva, digamos, tiene algo de 10 años aproximadamente en cuanto al significado actual, ¿no? Y Hablemos de eso, Teo, sí, ¿sabes por qué? Porque sí, el otro día estaba viendo a... Yo sigo por ejercicio periodístico, no porque me guste, sino porque sí, tengo que hacerlo. Sigo a mucha gente, ¿no? Muchos periodistas. El otro día estaba siguiendo un compatriota tuyo, a Lombardi, periodista ya viejo, muy conocido, pasó mucho tiempo en CNN, y él dijo algo que me llamó la atención. Están estos tipos hablando de globalismo, que es casi como una teoría de conspiración, este tema del globalismo. La verdad es que me hizo sentir o que él estaba extremadamente desfasado o que yo era un conspiranoico, pero evidentemente el globalismo está ahí, existe y es evidentemente claro, pero tú puedes darle el marco conceptual primero el globalismo rápidamente, sin, mucha gente ya lo entiende, pero sería genial escucharlo de tus palabras y luego hablamos de Trump. sí, sí, por supuesto, es totalmente necesario, porque si bien, aunque existen también grandes intelectuales, como, bueno, Agustín Laje, que ha hecho un libro de globalismo también, y ha difundido, digamos, su visión sobre el tema, eh, yo tengo bastante más tiempo estudiándolo al tema y también tengo un libro sobre globalismo, no solamente sobre Trump, sino sobre el globalismo y bueno, adopto una visión un poco más holística y amplia sobre el tema y la problemática. Eh, ofrezco una definición propia sobre el globalismo y para mí es el sistema ideológico que promueve la concentración del poder a escala mundial y la transferencia de la soberanía de las naciones a entidades supranacionales, con el objeto de conformar una estructura de poder de tipo totalitaria. Esa digamos, sería una definición que he planteado y que define, digamos, lo que es el globalismo desde un punto de vista amplio. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente y que difiero por ahí de algunos intelectuales que están en el mainstream, que el globalismo como concentración de poder global no se limita solamente al fenómeno político, sino también al económico y al cultural, porque la concentración del poder se va en todas las escalas. Entonces, si uno se limita con una definición errada, la praxis para poder vencer este fenómeno va a ser equivocada. Entonces es muy importante por ahí tener en cuenta las definiciones y las formas de concebir un tema. Bueno, yo me vi en la obligación de tener que poder ofrecer una definición propia sobre el tema. Es muy importante también que tengamos en cuenta que en la matriz de la ideología globalista subyace la peligrosa y subversiva idea de la disolución de los estados-nación soberanos, la abolición de las libertades individuales y también la precarización de los trabajadores. Son cuestiones que están todas relacionadas cuando uno habla del globalismo. Eh, yo el segundo tomo amplío estos conceptos y bueno, hablo sobre el globalismo político particularmente, el globalismo económico y el globalismo cultural. Entonces, bajo esa óptica, comienzo a estudiar las políticas de Donald Trump y llego a la conclusión que la gran mayoría de sus políticas van en contra de justamente todos esos puntos. Teo, puede haber un gobierno de derecha globalista y un gobierno de izquierda globalista, ¿verdad? Perfectamente. Exactamente.
eh, justamente una de las estrategias, bueno, en el tomo uno particularmente, estudio todo lo que son las estructuras de poder global, cuáles son las ideologías, coberturas, las estrategias de dominio, Sí. cuáles son las herramientas de poder, las herramientas de la deuda. eh, También hablo sobre cómo la revolución estadounidense se opuso en gran parte a este tipo de globalismo económico que ya desde en Sí, aquella época yo te lo pre- comenzaba. yo te lo pregunto porque hace rato mencionaste a Laje y bueno, la verdad es que estos tipos, yo los respeto en su dimensión y les aplaudo a veces el esfuerzo que hacen Laje y son varios ellos, Sí, sí, por supuesto, son grandes está, intelectuales. está Kaiser, bueno, que ya no es tanto un intelectual, ya se está convirtiendo en un político, etcétera, etcétera, pero lo que me preocupa de ellos es que primero siento que cometen el mismo error que las izquierdas en cuanto al reaccionismo o al odio que transmiten a veces, consciente o inconscientemente, y todo es culpa de la izquierda, el comunismo, no te hagas amigos del comunista, o sea, un poco la misma retórica del mismo Milei. Y me parece que es terrible porque esos extremismos no nos llevan a ningún lado, o sea, no, como que no aprendemos la lección de que con odio no vamos realmente a resolver las cosas, lo que se va a generar es un problema incluso peor, más desigualdad, más odio entre clases sociales. Y bueno, es una crítica que te digo, te la comparto porque casualmente estaba viendo unos mensajes de tweet de Laje el otro día y me parece que si en verdad quieren hacer algo nuevo, este tema de izquierdas y derechas vistos tan dicotómicamente, para empezar, creo que estás desfasado y aparte se nota una especie de sesgo casi a nivel de odio que yo en realidad no lo recibo para nada bien. Yo consigo cosas muy buenas en los que proponen cosas de la derecha, como consigo cosas muy buenas en los que proponen cosas de izquierda. O sea, yo creo que en los grises está la solución, no en el blanco y el negro. Pero bueno, eso es un comentario aparte. Teo, lo que te quería, por eso te preguntaba si puede haber globalismo en gobiernos de derecha y globalismo en gobiernos de izquierda. Hablemos de Trump. Entonces, Trump, ¿tú concibes que es un antiglobalismo per se, eh, digamos, importante, con muy fácil, de manera muy fácil nos podemos dar cuenta que es un antiglobalista y en estos últimos 6 meses, ¿tú crees que eso lo ha ratificado, ¿no? Esa condición de antiglobalismo. Sí, sí, totalmente. Para no dejar el tema pendiente, digamos, y darle un cierre, digamos, a lo que estábamos hablando recién, son visiones que muchas veces se tienen sobre el tema. Por ejemplo, bueno, yo admiro el trabajo de Agustín Laje, porque, bueno, él también ha puesto en manifiesto un gran tema, que es justamente el globalismo, si bien, bueno, sesgado desde el punto de vista liberal, pero lo importante es tener en cuenta que la problemática va mucho más allá que de lo político, estrictamente político, porque restringen el tema del globalismo a algo político, y eso es como un mínimo simplista y reduccionista, porque también aplica al ámbito económico y cultural. Si bien ellos, bueno, hablan de la batalla cultural, lo cual es muy loable en la lucha contra el progresismo, ¿no? Cuando yo hablo de globalismo, analizo las estructuras, hago toda una genealogía de dónde se origina el globalismo, hablo sobre que, bueno, que comienza en Inglaterra, eh, dónde se origina, luego cómo pasa esta oligarquía financiera internacional a los Estados Unidos, qué estrategias utilizan. También toco el tema de conceptos como el de disidencia controlada, que bueno, son importantes para entender la dinámica del poder y justamente lo que estabas diciendo hace instantes, de que cómo el mismo poder utiliza distintas vías, que yo incluso las he denominado antagonismos de superficie. Justamente la izquierda globalista y la derecha globalista son antagonismos de superficie. ¿Para qué sirven los antagonismos de superficie? Para esconder o para acaparar y hacer un mainstream de una manera de poder ocultar, digamos, un antagonismo real y profundo, que es el antagonismo entre
nación y lo global, digamos, entre los soberanistas o nacionalistas y los globalistas, digamos. Es un antagonismo profundo que hay y que, bueno, la misma élite utiliza, practica ese antagonismo, pero es una forma, utilizando los antagonismos de superficie, pueden ocultar el verdadero antagonismo. Y un poder que se oculta difícilmente puede ser combatido, ¿no? Entonces la primera necesidad aquí es poner en manifiesto esta oposición. Y Donald Trump en el 2018, en octubre de 2018, hizo exactamente esta dicotomía, esta oposición dialéctica real y profunda. Dijo, solamente veo dos cosas, globalistas y nacionalistas. Y después él mismo, en un meeting en Houston, Texas, el 22 de octubre, bueno, se autoproclamó nacionalista, aclaró que, bueno, el nacionalismo era el amor a la patria, a la nación, la defensa, el America First, y que no tenía ninguna otra connotación negativa del pasado, justamente comenzó a recibir críticas al respecto. Entonces, bueno, matizó las críticas, lo definió de esa manera y, bueno, eso todo, absolutamente todo está registrado en el libro, que son por ahí cosas muy importantes que no son usuales de leer, de ver, pero son importantes, porque, por Pero, ejemplo, sí, 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 disculpa escucho. que te interrumpa. Cuando tú ves, me imagino que estás muy al tanto de todas las críticas que ha recibido. Y bueno, de hecho, hay una especie de guerra interna en el grupo MAGA. De hecho, hubo varios analistas que dijeron MAGA está muerto después del tema, bueno, de la guerra de los 12 días. em, de la relación de Trump con Netanyahu y con Israel y con, bueno, todo el sionismo que está metido en las venas de las estructuras políticas y sociales en los Estados Unidos. Cuando tú ves esto y te das cuenta, bueno, tú sabes perfectamente lo que es el nacionalismo y ves a Donald Trump moviendo aviones, barcos, etcétera, etcétera, para apoyar a una nación, a otra, que no es Estados Unidos, pero que está metida ahí, bueno, ya sabemos desde cuándo. Eh, ¿A ti no te hace cortocircuito nada de eso en cuanto a lo que piensas de Trump? Si uno se detiene en lo inmediato, puede llegar a dudar y a pensar y hacerlo pensar sobre esto, pero hay que analizarlo desde un marco más amplio temporalmente y hay que tener en cuenta aspectos sobre la geopolítica que ha tenido Trump desde su primer mandato y lo que ha dicho desde, por ejemplo, el 2011. Donald Trump desde el 2011 ya estaba diciendo que Irán no podía tener la bomba nuclear, lo cual me parece bien, puede ser peligroso que lo tenga. No vamos a entrar en detalles de si es legítimo o no es legítimo, pero eh, entiendo que, bueno, estoy justamente redactando un artículo al respecto bastante largo, que lo pongo en mi blog y también en el sitio web que mencionas, teoriasoberanista.com, que lo voy a estar subiendo en unos días, pero entiendo hacia dónde va la crítica y justamente dicen, bueno, que quieren hacer ver como si Trump fuera un peón de Israel, lo cual, para mi punto de vista, eso es falso y bueno, tiene también ciertas connotaciones antisemitas, pero yo no lo veo así. Yo quiero que la gente se siga preparando para evitar, bueno, sobre todo eso, ser un esclavo financiero. Y por eso estoy preparando ya un seminario extraordinario que es para que usted domine la inversión a largo plazo, logre entender cómo se construye riqueza en tiempos de cambio, sobre todo y a largo tiempo. Estamos viviendo un momento histórico, un cambio monumental, algo que ocurre una vez cada 100 años. Sabemos que está impulsado por ciclos económicos, ciclos geopolíticos y sociales que están transformando el mundo. Entonces, en medio de esa incertidumbre, la inversión a largo plazo no es solo una estrategia, es clave para asegurar esta estabilidad financiera y aprovechar, pues, oportunidades que otros no ven. Recuerden que en el Grupo 50, desde el 2019, estamos diciendo a la gente compre oro y plata,
compre uranio, cómo subió el uranio, el mundo se va a electrificar. Bueno, estamos explicando tantas cosas hace tiempo y esos portafolios, gracias a Dios, han estado respondiendo muy bien, muy verdes, muy saludables sobre todo, porque están construidos para que no tengamos esos golpes tan fuertes hacia abajo ni tampoco hacia arriba. En el fondo lo que queremos es la estrategia de la tortuga, no de la liebre, no perder el cabello en el proceso. Entonces en ese seminario vas a descubrir cómo navegar estos tiempos turbulentos, entender un poco la geoeconomía, hacia dónde va el mundo, pero sobre todo cuál es la estrategia, cuál es la mentalidad del inversor a largo plazo, qué tengo que hacer, el paso a paso. Entonces, entren al grupo 50, lo único, no tienen que hacer más nada, sino pagar la suscripción al grupo 50. Los primeros 50 inscritos, por cierto, van a recibir gratuitamente el seminario Bolsa y Metales, que es donde yo explico allí en 2 horas, 3 horas, cómo se opera en bolsa, cómo se accede a los mercados de oro y plata, cómo se compra oro físico, plata física, dónde se guardan, si la bóveda funciona, dónde hay bóveda, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo de la bolsa. Va a ser este 21 de junio totalmente en vivo en el Substack. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, te conviertes miembro mensual o anual del Grupo Los 50, lo cual está buenísimo porque aparte ya quedas en el grupo, o sea, vas a poder tener acceso a todo lo que hemos venido diciendo ahí todos estos meses, todos estos años, vas a poder leer el último reporte, informe que fue hace la semana pasada, pues, donde explicamos los porcentajes, cómo tenemos que estar invertidos, en qué sectores, por qué, o sea, eso es lo que hacemos en el Grupo Los 50, ¿no? Es geoeconomía aplicada. Entonces, lo que tienes que hacer es ir ahí donde dice Geoeconomía aplicada o Grupo Los 50 y tomar la suscripción mensual o anual. La anual te ahorras más dinero, por supuesto. El Trump ha mostrado una No, pero no, sí, independencia. sí, pero no, yo no encuentro la connotación antisemita en el sentido de que Estados Unidos es un país, Israel es otro. Aquí no tiene nada que ver el tema antisemita, aquí tiene que ver el tema de cómo es que tú te mueves sin aprobación del Congreso y vas a respaldar un país que tiene seguramente pues su miedo, su temor a que otro tenga armas nucleares, aun cuando ellos sí tienen, y tomas decisiones que, bueno, pueden meter en problemas, están poniendo de hecho tu propia administración en riesgo, porque está toda la gente maga, no te digo dos o tres, te digo incluso republicanos como Marjorie Taylor Greene diciendo, momento, ¿qué es esto? O sea, somos congresistas de los Estados Unidos diciendo, nosotros no tenemos que luchar ninguna pelea por ningún otro país. Eso no nos Sí, sí, favorece. exactamente. Entiendo hacia dónde vas. Coincido y es verdad que, bueno, ha puesto en jaque, digamos, lo que es la narrativa, pero para mi punto de vista, Donald Trump ha hecho esto justamente para quitarle, digamos, el argumento de que el argumento y la posibilidad de seguir presenciando ataques desde Israel hacia, digamos, Irán. Esta operación León Ascendente, bueno, ha sido muy estratégica y ha llegado en un momento muy importante que fue justamente en la semana donde en la ONU se estaba por plantear el reconocimiento del Estado palestino, ¿no? Y eso fue aplazado. Bueno, por ahí eso no se sabe, pero es bastante relevante porque Sí. Francia, Inglaterra y Canadá se estaban por reunir para hacer ese reconocimiento y eso fue aplazado. Por otra parte, eh, Donald Trump desde su primer mandato se ha opuesto a la presencia de los Estados Unidos en guerras interminables en el Medio Oriente y en su primer mandato lograron la pacificación del Medio Oriente con los tratados de Abraham, los acuerdos de Abraham, el cual fueron un éxito totalmente diplomático y loable, ¿no? Que ha logrado pacificar la región por lo menos un tiempo, ¿no? Y esto, bueno, es como si pusiera en jaque, digamos, esa narrativa de pacificación. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no ha entrado en una guerra prolongada y justamente el motivo por el cual se comenzó fue justamente acabar con el programa nuclear iraní. Y si Estados Unidos no intervenía, iban a seguir indefinidamente, iban a arrastrarlo hacia una guerra hacia largo plazo. Lo que logró Donald Trump fue acabar eso, fue una declaración performativa, decir que fue la guerra de los 12 días, incluso la denominó así para darle un cierre. Él declaró la paz, los otros, ambos bandos seguían
no habían cortado el alto el fuego. Bueno, él demostró disgusto para ambos lados, justamente, y bueno, actualmente parece que se ha calmado, ha logrado la paz, está Sí, buscando el premio Nobel. yo estoy de acuerdo con que sí consiguió muchas cosas, pero también estaría muy de acuerdo si en verdad fuera un soberanista, nacionalista, dejar que Israel pelee su pelea. No tiene por qué Estados Unidos meterse en eso. Eso es precisamente parte de del soberanismo. ¿No? Cada quien define sus problemas. Nosotros no tenemos nada que meternos allá. Pero bueno, es Sí, interesante. igual bueno, eso es lo que iba a hablar en la parte, digamos, de geopolítica, porque quería luego hablar, eh, tratar varios temas, ¿no? Desde la economía, la geopolítica, la parte cultural y la política interna. Y bueno, en la parte de geopolítica iba a hablar sobre eso. Si quieres, puedo empezar a hablar. Qué querías comentar de la geopolítica? No, en la geopolítica, por ejemplo, a ver, Donald Trump, desde su política exterior, hay que recordar, en su primer mandato, hizo algo muy importante. Fue cambiar la estrategia de defensa del Pentágono, quitando el foco de la guerra contra el terror islámico, pasando a la estrategia, al enfrentamiento estratégico entre estados nacionales y colocó a China como prioridad máxima. Desde ese momento, Donald Trump fijó como estrategia una posición de retirada del Medio Oriente, ¿no? Bueno, eso fue un punto de vista bastante diferente a todas las décadas anteriores, ¿verdad? Sí. Sí, y sabes que quería preguntar, tú que eres un asiduo investigador del tema Trump, sabes que se le ha querido vincular, un poco saliéndonos un poco, pero al mismo tiempo nos quedamos en el mismo lugar porque está Israel de alguna manera vinculado allí. Se le ha querido vincular con el tema de Jeffrey Epstein y de los archivos que, bueno, que no han sido liberados, todavía no, él ha prometido que los iba a liberar, pero no fueron liberados. ¿Qué opinión te merece todo ese tema? ¿Tú crees que hay alguna relación allí eh, inconveniente No, o crees que es una campaña para ensuciarlo? no, es totalmente una campaña para ensuciarlo. Está claro que las últimas veces que él se encontró con Epstein hace desde la década de los 90, bueno, son fotos y filmaciones todas de hace 20, 30 años. El verdadero lapse, el verdadero nexo que existe entre Epstein y el establishment norteamericano era con la élite demócrata. Eso está muy claro. Y justamente, bueno, eso también lo toco en el libro. También hay que tener algo muy en cuenta, ¿no? Todo lo que es Epstein cae justamente en su primer mandato, ¿no? Cosa que se había mantenido impune sobre varias décadas, ¿no? Bueno, también está aquella teoría conspirativa de QAnon que venía denunciando a Epstein desde el 2017, fin del 2017, y sobre la isla, y bueno, eh, cuestiones que luego se cumplieron y cayó preso. Bueno, es un tema muy ríspido, pero hay que matizar que, bueno, los medios progresistas se encargaron de anexionar, digamos, la foto de Epstein con la de Trump, pero realmente no ha existido un nexo. No hay vuelos que hayan ido de Trump hacia la isla. Bueno, son todas cosas Y hijas. hablemos del tema doméstico. Fíjate que en su primer mandato también sufrió de protestas bien masivas, bien, bueno, lo recordamos todos, ¿no? Antifa, Black Lives Matter haciendo desastre en el país. Y ahora, bueno, no han pasado 6 meses y también vimos protestas justo antes del tema de Irán-Israel. Claro, en esta oportunidad hay una especie de justificación, bueno, de que ahí están sacando a la gente del país. Migrantes ilegales que, bueno, como sabemos, tienen una cuota importante en el mercado laboral. Eso es otro tema, ¿no? Ya lo tocaremos sobre si esto realmente está bien pensado o no. Ya empezaron a llegar cifras de cómo está empezando a dañar la economía, pues sacar a estas personas de allí. Pero en todo caso,
¿Tú crees que hay una relación entre las protestas del primer mandato y las de esta? No necesariamente. Hay que tener en cuenta que su primer mandato, a ver, la élite globalista, digamos, que se ha desarrollado y ha impulsado toda esta ideología desde los Estados Unidos, ha tenido una forma de operar. Cuando ellos han tenido eh, personajes desde ambos partidos, han tenido a los Bush, han tenido a los Obama, de un lado, del otro, del espectro político, los Clinton. Bueno, son todos personajes que han seguido una misma línea de fondo, que es el progresismo, el belicismo y esta idea de utilizar a los Estados Unidos como un garrote para impulsar todas estas estructuras de poder multilateral y ir trasladando toda la soberanía de las naciones a todas estas entidades de carácter público o también privado, aunque hay que olvidarlo, ¿no? Eh, bueno, justamente el primer periodo, Donald Trump se encontró en jaque, estuvo 2 años y medio bajo el ataque de la farsa del Russia Gate, estuvo 6 meses bajo la farsa del impeachment, estuvo aproximadamente 6 a 9 meses con lo de la crisis sanitaria y luego 6 meses aproximadamente también con lo de George Floyd y las revueltas de Antifa y Black Lives Matter. Obviamente fue armado, existen pruebas que estas organizaciones recibieron fondos y iban fondos a cubrir la campaña de Biden. Entonces, bueno, estas revueltas y son de carácter totalmente artificial. Lo que hay que tener en cuenta es que Donald Trump ha sido, ha- han querido derribarlo por todos los medios posibles, ¿no? Eh, Eso no lo hacen con un presidente que realmente representa los intereses de la oligarquía financiera internacional. Justamente Trump es un admirador de un presidente llamado Andrew Jackson, que se opuso al poder de los bancos y especialmente de los bancos, el Banco Central. Bueno, Donald Trump en su primer mandato colocó una foto de Andrew Jackson en la oficina oval y fue un testimonio de una política que estaba pendiente, que bueno, en ese momento era la auditoría de la Reserva Federal y actualmente, bueno, en este segundo mandato eh, muchos de su gabinete, muchas personas de su gabinete, incluso asesores como Steve Bannon, que ya no están en el gabinete, pero fueron parte el- de la creación del movimiento MAGA, hablan de la abolición de la Reserva Federal. Bueno, eso todavía está pendiente como un acto bastante importante y que demostraría su compromiso para acabar con esta élite, ¿no? Bueno, pero es importante tenerlo siempre en cuenta, porque ningún otro presidente cuestionó la Reserva Federal como lo ha hecho Donald Trump. Donald Trump ha cuestionado incluso las agencias de inteligencia, ha cuestionado los medios de comunicación masivos, los ha desacreditado. Es algo que totalmente anómalo en los Estados Unidos. ¿Ah? Y bueno, Sí, es algo sí, que sí, hay que tener en cuenta. yo te digo una cosa, evidentemente lo que ha hecho y lo que ha dicho, evidentemente ha dejado una huella importante. O sea, uno puede decir lo que sea de Donald Trump, pero por lo menos el solo hecho de que estemos hablando de globalismo y nacionalismo ya es de alguna manera se le debe a él. Eso prácticamente no, esas discusiones no se daban. Y por supuesto, Exactamente. se tocan temas como lo de la Reserva Federal. Hay cosas que sabemos, bueno, recuerda, él dijo que iba a acabar la guerra de Ucrania en 100 días. Finalmente, bueno, ha dicho, eso no es tan fácil como yo mismo decía, pero bueno, creo que es parte de su manera de hacer política y todo lo demás. Pero sí, sí, evidentemente, yo pues
como periodista y estoy en esto todos los días, evidentemente mi trabajo es desconfiar de todos los políticos, pero reconozco en Trump pues, un montón de cosas que yo no había visto en los últimos 40 años o 30 años en la política estadounidense. Evidentemente, quizás es porque precisamente no ha sido parte del establishment político norteamericano. Pero sí, por supuesto, las críticas seguirán y bueno, parte de mi trabajo es desconfiar de ellos y hacer y hacer preguntas y volverlas a hacer e incomodar a la gente, porque al final, eh, tú sabes, Teo, la gente quiere tener un héroe y quiere tener un villano. Yo como periodista no me puedo dar ese lujo, pues no. Para mí no hay héroes ni villanos, simplemente es la realidad. Teo, quiero ir terminando la entrevista preguntando sobre, porque sé que nos van a quedar muchos temas, pero bueno, por cuestiones de tiempo haremos una segunda parte y hablaremos de otras cosas. Pero me gustaría preguntarte, le quedan 3 años y medio a Trump. Eh, ¿Tú crees que este hombre, para empezar, termine el mandato? Termine esos 4 años. Yo digo porque, hombre, estos 6 meses han sido prácticamente como si hubiesen sido 4 años. Ya sufrió un atentado, sus bases magas están bastante agitadas, las verdaderas bases magas quedaron bastante agitadas después del tema de la intervención en Irán. Y y bueno, no ha reventado el problema que todos sabemos que está allí, que es un problema estructural, que no es culpa de él precisamente, es culpa de todos estos presidentes que han venido pues montándose en Washington en los últimos 50 años, que es el tema de la deuda. Sabemos que Trump fue muy inflacionario también en su primer gobierno, pero no es culpa netamente de él. Estoy hablando del tema económico, pero te pregunto, danos una predicción de cómo serán estos 4 años, si tú crees que termine el mandato entre otras cosas, ¿no? Me gustaría entender un poco el futuro según tu manera de verlo. Sí, exactamente. Bueno, es una pregunta muy importante. Yo en el primer mandato yo decía que ya lo iban a matar, digamos, Sí. en el primer mandato. Bueno, duró más de lo que pensaba y bueno, antes que asumiera el segundo mandato recibió no solamente un intento de asesinato, sino tres y bueno, pueden ser contados cuatro. También lo pongo en los artículos que comparto, también en mis redes sociales, en X o también en los videos que pongo en mi canal, que bueno, es un canal pequeño que estoy haciendo algunos videos que pueden seguirme en Teo Veloc, donde aclaro también todos esos pormenores, ¿no? Es una pregunta importante, bueno, espero que sí, que llegue a concluir el mandato. Para mí, esta segunda vuelta ha venido recargado, ha venido con mucha más legitimidad. No olvidemos que ha ganado no solamente los votos electorales, sino también el voto popular. Y bueno, si bien actualmente se encuentra en cierta contradicción. Para mi punto de vista, Donald Trump ha comenzado con los tapones de punta mucho más fuerte que su primer mandato, con personas mucho más leales, un gabinete mucho más organizado que el primero, que era absolutamente improvisado. Actualmente su gabinete cuenta con personas leales y para mi punto de vista mucho más capacitadas para los puestos que han realizado. Eh, También hubo sorpresas en estos meses, como eh, la, la salida bueno, de Elon Musk, que bueno, también estaba, hacía ya un mes, ya se sabía que iba a dejar su puesto porque era algo desde, digamos, la ¿Te parece que administración. Elon es un globalista? Eh, para mi punto de vista, era un globalista, pero desde, fue evolucionando su visión y se fue acercando a MAGA para oponerse. Él se opuso al foro de Davos, dijo muchas cosas en contra de las políticas progresistas, incluso en contra de las medidas neomalthusianas que se eligen desde y se promueven desde los centros de poder mundial. Y bueno, esos son aspectos positivos. También he escrito sobre esta Sí, disputa entre Trump. yo estuve viendo un video que hiciste interesante sobre el tema de Elon Musk y Trump. Sí, son Eh, personajes muy interesantes que, bueno, para mi punto de vista era justo para el cargo que le había dado, la misión que le había dado, que era justamente purgar
el estado profundo o bueno, el estado burocrático para ser más precisos, eh, justamente unos 275.000 empleados reducidos y bueno, el stop burocrático se redujo y perdió bastante poder al respecto, pero lo más importante fue que le quitó el brazo principal a la elite global que fue la USAID, que era el brazo a través del cual podía proyectar el poder blando, no solamente de los Estados Unidos, sino justamente de esta elite que opera, digamos, detrás de lo que se ve. No hay que olvidar también que según la misma inteligencia, Michael Flynn dijo que la USAID era una tapadera de la CIA, era una escuela de graduados de la CIA, estaba totalmente infiltrada, y bueno, a través de ese medio se dirigían fondos discrecionales a financiar todas las campañas de propaganda, compra de periodistas, medios de comunicación, armas biológicas, también golpes de Estado blando en otros países. Eh, Bueno, es algo muy importante eso que muchas veces no se tiene en cuenta y realmente yo lo veo como algo muy positivo que no ha sido del todo valorado porque, bueno, repito, la, la hegemonía mediática es totalmente en contra de todas las políticas de Donald Trump. Entonces, es difícil por ahí que la gente vea otras perspectivas. Y esto también aplica a lo económico, ¿no? Que bueno, sí, muchas veces veo que muchos eh, periodistas, sí, te escucho, no, en el tema mediático ha cambiado un poco eso en cuanto a, bueno, tú lo sabes, la cantidad de influencers en Estados Unidos que están de alguna manera pues interesados en lo que tiene que decir Tony es muy grande y esos influencers son pesados, es decir, en Estados Unidos, pero en el sí, resto del en el resto del mundo mundo todavía no. no. Pero la legacy media, como llaman, en Estados Unidos ha perdido un terreno importante y se lo ha venido ganando, pues, estos influencers. Estoy hablando de los Joe Rogan para abajo, de tío Bon y toda esta gente, que por cierto le simpatizan con Trump. Candace Owen, Tucker Carlson y para de contar, ¿no? Ahora con el tema de lo de Israel-Irán, eh, por ahí se sintieron, pues, esos golpes mediáticos en contra de Trump, pero bueno. Em, Teo, te voy a agradecer pues tu tiempo y por supuesto que nos acompañes y te voy a invitar ya de hecho pues que nos podamos reunir en una segunda ocasión. Me gustaría que dejaras pues un saludo a nuestros suscriptores y bueno, por supuesto la invitación queda abierta, como te digo. Sí, por supuesto. La verdad que se ha ido volando el tiempo, quedan miles de cosas para hablar. La verdad que quería hablar sobre la economía, la geopolítica, la cultura, y bueno, Lo haremos en una se nos, segunda parte. se nos fue volando y bueno, de todas formas agradezco la posibilidad de tu invitación, digamos, y un saludo para todos los que están viendo y bueno, agradecido totalmente. Bueno, buenísimo. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerden, estamos en el mercurioaon.com con contenidos gratuitos toda la semana. También estamos en nuestro canal en X, en Twitter y aquí en YouTube, por supuesto. Recuerden darle like a esto, compartirle a sus amigos, a sus conocidos y suscribirse al canal si no lo ha hecho, activar la campanita, eso es muy importante. Y bueno, por supuesto, la invitación al Grupo de los 50, a toda la gente que se está preparando y a nuestras asesorías personalizadas. Gracias, Teo, y gracias a todos ustedes por acompañarnos.